abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información de seguros de accidentes personales, de cuáles son las compañías más convenientes para contratar esta cobertura que hay que tener presente, lamentablemente, en un país con la siniestralidad vial del nuestro. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Adolfo Sturzenegger. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos como siempre aquí con Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos acompaña Paula Bujía para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy y vamos a hablar de la actualidad económica. Vamos a comenzar con un dato positivo que se conoció ayer sobre el mercado de empleo. La tasa de desocupación cayó al 7,2% en el cuarto trimestre del año pasado, el nivel más bajo del gobierno de Mauricio Macri. Y hay que agregar, Santi, un dato positivo, es que esta reducción en la tasa de desocupación se dio combinada, se dio en conjunto con un aumento de la tasa de actividad, es decir, del porcentaje de las personas que buscan trabajo. Esto implica, ¿no?, que la recuperación de la actividad económica alentó, ¿no?, a aquellos que habían abandonado el mercado laboral a regresar a él, ¿no? Así es, Ale, un dato muy importante, porque si sube la población económica y no hay más empleos, lo más probable es que el desempleo crezca. Tal cual, sí. Este no es el caso. El desempleo bajó de 7,6 a 7,2%. Esto significa que 433.000 personas consiguieron empleo en el último cuatrimestre. Se están viendo finalmente los famosos brotes verdes de los que nos empezaron a hablar los funcionarios ya hace más de un año. Recordemos también, Ale, que se conoció hace muy poquitas horas que el PBI finalmente creció 2,9% en el 2017 y por supuesto eso tiene su correlato en un aumento de puestos de trabajo. ¿Qué se discute ahora? Bueno, ¿qué clase de trabajo se está creando, ¿no? Algunos datos que fueron saliendo, es una información preliminar, la famosa base usuaria que publica el INDEC con la información más a nivel microdato, va a estar recién dentro de un mes, pero bueno, algunas cosas ya se pueden decir, algunas cosas también ya se sabían, ¿no?, como el hecho del fuerte aumento de los monotributistas, el tema que muchas personas por ahí quedan sin trabajo, comienzan a hacer alguna actividad pasajera y tienen que afiliarse al sistema de monotributo. También el aumento en el área de la construcción, donde también el empleo quizás no sea el de mejor calidad. Pero bueno, más allá de este análisis que uno puede hacer cualitativo de cuáles son las características de este aumento del empleo, lo cierto es que es una muy buena noticia que el empleo esté creciendo en Argentina, que haya 400.000 personas más con puestos de trabajo y que no se esté dando lo que se daba en el gobierno anterior, que solamente crecía el empleo en el sector público, ¿no?, sino que la mayoría son fuentes de trabajo en el sector privado. Sí, un aspecto negativo, Santi, es que esta recuperación del empleo se está dando en un proceso de crecimiento que no es lo suficientemente sólido, ¿no?, que es excesivamente dependiente del financiamiento externo, ¿no?, y que se puede interrumpir cuando se corte ese financiamiento externo, ¿no? Sí, seguramente, Ale, vamos a hablar de esto el día viernes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si en los Estados Unidos finalmente confirma una suba de la tasa de interés de forma más pronunciada y la Argentina se queda sin financiamiento? Efectivamente, la Argentina está muy susceptible a ese tipo de shocks externos. Bueno, y vamos a hablar justamente también en los próximos minutos sobre el anuncio, ¿no?, de la Reserva Federal de hoy, el aumento de la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos. Pero antes vamos a hablar sobre seguros de accidentes personales, cuáles son las compañías más convenientes para contratar esta cobertura que, como siempre decimos, lamentablemente hay que tener presente en un país como el nuestro que tiene una elevada siniestralidad vial. Y hablando también de trabajadores independientes, la posibilidad de contar con una suma de dinero si uno tiene un problema que implique la muerte directamente y la existencia de un beneficiario, cuando esas personas dependen de ese ingreso independiente, por ejemplo. Y también la posibilidad de invalidez, siendo las distintas compañías ofreciendo también según la actividad, y por eso la importancia de consultar al respecto.
También el tema de la edad, por lo general las compañías se manejan en un rango de 14 a 65 años, ¿sí? Y de esta manera entonces uno conformar un menú que les sirva, como siempre, en todo seguro y especialmente en este. Como siempre también les traemos el ejemplo y vamos a hablar de una cobertura para una persona de 40 años, atención a la actividad, en este caso estamos hablando de un empleado administrativo, con una suma de 700.000 pesos. En este momento en el mercado lo que tenemos son estos costos. Integrity 2.45 por mes, CNP 2.48, 2.58 para Allianz y la caja 2.62, 263 pesos SMG. Meridional en 2.69, 271 Sura, Río Uruguay 2.73, 2.75 Sancor, Mapfre 280 pesos. Podemos agregar la posibilidad, atención, de una suma de asistencia médica que siguiendo el ejemplo anterior, pero hablando de una suma de asistencia médica, como les decimos, entre 40.000 y 50.000 pesos nos lleva a estos valores y estamos en 308 para Integrity, en Allianz 312, 318 CNP, Meridional 325, 328 Sura. Más arriba en la lista, SMG 330, 333 La Caja, Río Uruguay 335, 340 Sancor, Mapfre 345 pesos. Apenas una diferencia mayor que también da acceso a esta posibilidad. Como siempre, consultar a más de una compañía y siempre informarse a través de Café Financiero también. Y como siempre decimos, seguros con un monto realmente accesible para tener presentes. Vamos a abrir el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y en estos últimos días, tanto ayer como hoy, el Merval, Paula, se recuperó, ¿no? Luego de la caída que se había iniciado el lunes de la semana pasada y se había extendido hasta el lunes de esta semana, ¿no? Sí. Primero te quiero hacer como un paréntesis inicial, ¿no? De que en Argentina nos hemos acostumbrado a unos retornos extraordinarios con poca volatilidad. Hay que contarle a la gente que para este año esperamos todos un poco más de volatilidad y un mercado que el año pasado subió cerca de un 60-70%, que tenga una corrección como tuvo desde sus máximos en febrero particularmente, de un 12%, es absolutamente esperable y no cambia la tendencia alcista. Eso te hago el paréntesis inicial para hablar un poco en plazos más largos. Porque es cierto, digamos, lo que querés decir es que en los últimos meses realmente se ha estancado, ¿no? El Merval. Sí. El público está desacostumbrado, ¿no? Luego del desempeño que tuvo el mercado local, tanto en el 2016 como en el 2017. Correcto. ¿no? Y el nerviosismo que tuvo el mercado en febrero, que fue por la inflación que salió en Estados Unidos, particularmente por el lado de salarios, que después vamos a hablar en más detalle, trajo nerviosismos a los mercados porque, justamente como se decía antes, somos bastante vulnerables a la situación externa. El anuncio de tasas hoy de la FED, si bien estaba absolutamente esperado que subiera nada más que 25 puntos básicos, le trae tranquilidad al mercado. Igualmente te quiero comentar que la suba estuvo muy concentrada en Petrobras, por un fuerte aumento en el petróleo, en el precio del petróleo, y por otro lado en las acciones de bancos. El resto del Merval no acompañó con la fuerza que acompañaron estos sectores. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque sobre la suba en la tasa de interés de Estados Unidos, pero ahora nos vamos a un corte. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso y como hacemos siempre, vamos a comenzar a responder tus consultas sobre el estado de las entidades bancarias con información ahora sobre nuevos servicios que se ofrecerán en las entidades. Así es, mientras vemos información de bancos en pantalla, les cuento que el Banco Central autorizó a las entidades financieras a ofrecer servicios de terceros dentro de las sucursales, que pueden ser, por ejemplo, cafeterías, librerías, salas de reuniones, con el objetivo justamente de modernizar los bancos, es que se les ha permitido dar estos nuevos servicios justamente dentro de las sucursales. Bueno, y cambiamos de tema, y preocupado por el impacto de la suba del valor del dólar sobre los precios, el Banco Central intervino en las últimas semanas vendiendo reservas para frenar la suba en la cotización de la divisa. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero le preguntó al público si estás de acuerdo con la decisión de esta autoridad monetaria o si creen que deberíamos tener un dólar más competitivo. ¿Estás de acuerdo con la decisión del Banco Central de vender reservas para frenar el dólar? No,
No, porque ellos dijeron que el dólar iba a ser libre, así que no sé por qué tiene que intervenir. Y estaría bueno que baje un poco porque la gente no puede acceder a este precio del dólar. Sí, completamente. Sí, me parece la mejor opción. ¿Te preocupa que siga subiendo y que esto impacte en los precios? Y si no se reactiva la industria y la gente empieza a especular con la patria financiera, es lo que va a pasar. Al venir mercaderías del extranjero, que está todo cotizado en dólares, nos va a afectar a nuestra economía, obvio. Y sí, por lo general cuando sube el dólar suben los precios y eso está afectando, digamos, al bolsillo del consumidor. ¿Pero no crees que el dólar tendría que tener un valor más alto, teniendo en cuenta el gran déficit comercial y lo caro que es nuestro país con relación a otros países? Y la verdad que sí, es el único país en el mundo que el dólar está más caro acá. Yo considero que no. Dejaríamos de ser competitivos con un dólar interno muy alto. Creo que tendría que bajar un poquito. Lo adelantamos, ¿no? Aquí en Café Financiero, antes de que se iniciara la intervención del Banco Central, el gobierno creemos que apunta a que la inflación no se le escape este año del 20% y para eso necesita detener el dólar. Un dólar que termine el año por encima de 21,50, 22 pesos, realmente complicaría ese objetivo. Bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y claramente una de las noticias del día ha sido una noticia igual esperada, el aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes comentar, Paula, sobre este tema? Que como decís vos, era totalmente esperado y también la Fed indicó que probablemente tengamos 3 subas para el año, aceleró las subas esperadas para los 2 años subsiguientes, pero trae tranquilidad y visibilidad al mercado que ya podía estar llegando a descontar 4 subas, perdón. Lo que sí, bueno, cuando empezó el anuncio, los mercados de Estados Unidos estaban para el alza, ajustaron un poco, terminaron estables, digamos, pero bueno, se recibió bien, digamos, la noticia dentro de lo esperado. Bueno, es lógico, ¿no?, que termine estable si justamente sucedió lo que se esperaba, ¿no? Si sucedió otra cosa, por ejemplo, una suba más agresiva, hubiese sido catastrófico, así que agradecemos que haya sido lo esperado. No solo para los mercados norteamericanos, ¿no? No solamente. Más que nada para nosotros, además que dependemos tanto, ¿no?, de lo que suceda con esa tasa de interés. Totalmente. Que impacta, ¿no?, en el costo del financiamiento de la Argentina. Muy bien, bueno, vas a cerrar este bloque ahora respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Con esa información en pantalla y con el dato de que buscan bajar las expensas en un 20%, esto es el gobierno porteño y a través de un proyecto de ley que se presentará, que trae polémica, pero que si de repente significa un ahorro, sería muy beneficioso. También para aquellos que quieren contratar un seguro para el hogar y no saben de dónde sacan el dinero. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, nos encuentran también Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Adolfo Sturzenegger. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, ayer se conocieron los datos de empleo correspondientes al cuarto trimestre del año pasado, datos positivos, el desempleo cayó al 7,2% en este periodo, ubicándose en el nivel más bajo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Este resultado te pareció fue mejor o peor de lo que esperabas, ¿no?, a partir de haber tenido, ¿no?, un año de crecimiento cercano al 3%, del 2,9% como se conoció justamente hoy? Claro, a mí me parece bueno el dato, y no solo por el tema de la tasa de desempleo que es baja o ha bajado, sino porque hubo una creación de empleo importante. Está bien que parte de eso es empleo independiente o monotributistas y demás, pero aún esa creación de empleo se da con una población económicamente activa que también subió.
Claro, destacábamos eso en el primer bloque, exactamente. Subió cerca de un punto porcentual con respecto al cuarto trimestre del año pasado. Claro, porque a veces cae la tasa de desempleo, pero es porque cae la proporción de población económicamente activa. Eso en principio no es bueno. Es un dato importante además, ¿no? Porque significa que la recuperación económica ha alentado, ¿no?, a sectores de la población que por ahí habían dejado de buscar trabajo a incorporarse al mercado laboral. Claro, no siempre es positivo. Además, nuestra proporción en comparación internacional es baja. Ahí tenemos una especie de crecimiento o de fuente de crecimiento latente que en algún momento Argentina puede aprovechar, mientras hay países que tienen proporciones del 55% de la población económicamente activa, nosotros estamos en el 43%. ¿Te imaginas la cantidad de mano de obra? Sí, el dato justamente del cuarto trimestre fue 46,4%. Hubo una mejora en relación a lo que había sucedido años atrás. Claro, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora, sin duda se da todavía un no crecimiento del asalariado industrial. Pero acá es compleja la situación. Hay que tener en cuenta que en los grandes países desarrollados el nivel absoluto de empleos industriales cae, digamos, porque las economías se hacen más productoras de servicios y de otros bienes, o en la industria se robotiza mucho la producción industrial y consecuentemente, por eso es complejo. De cualquier manera, llevamos ya varios años de estancamiento en los niveles de empleo del industrial y por lo tanto no sería una mala noticia que de aquí en adelante tuviéramos aumento, aunque repito, no es fácil medir cuáles son los factores que efectivamente están incidiendo. Si es una cuestión estructural que viven todos los países de caída de los niveles de empleo industrial, o hay una cuestión circunstancial para nosotros, ¿no? ¿Esperás que el nivel de desempleo continúe cayendo en los próximos meses en la medida en la que la economía sigue creciendo? Bueno, hay cierta estacionalidad, si se quiere, en favor del cuarto trimestre. Podría ser que a lo mejor estacionalmente pudiera haber una pequeña suba en la medición del primer trimestre del 18, pero no sería preocupante. Yo no, independientemente de este factor estacional, no veo razones por las cuales vuelva a subir la tasa de desempleo, digamos. Tampoco veo razones fuertes para que se produzcan bajas adicionales importantes, pero la situación, diríamos, está razonablemente bajo control. El tema de la creación del UVA, que es un cambio casi diría institucional en el sistema financiero, ha tenido consecuencias enormemente positivas en la construcción privada y que es prácticamente uno de los sectores más intensivos en el uso de mano de obra. Y el sector que más crece en la Argentina, ¿no? Claro, por ese cambio que ha experimentado la posibilidad de que muchísimas personas de niveles de ingresos medios bajos pueden aspirar a solicitar un crédito UVA, que antes con la nominalidad de las tasas y tasas del 25, 30, 35%, claro, nunca daban los ingresos para pagar en las cuotas iniciales de esas tasas. Hoy con el UVA eso intertemporalmente se ha resuelto, ¿no? Adolfo, fueron días de noticias económicas, ¿no? Además de lo que mencionábamos del Producto Bruto, también se conoció, y el empleo, por supuesto, se conoció el despegue de las exportaciones, ¿no? La balanza comercial argentina. ¿Qué lectura haces de esos números? Bueno, el tema del balance comercial yo diría que debe constituirse, en mi opinión, en una de las preocupaciones principales del gobierno. Bueno, recordemos, ¿no?, que en el primer bimestre el déficit comercial superó los 1.800 millones de dólares, ¿no? Claro, y ese es el déficit comercial en bienes. Si le agregamos el déficit comercial o el agregado bienes y servicios, es bastante mayor. Claramente a largo plazo es una situación insostenible y por lo tanto ahí hay una preocupación seria para la política económica. De cualquier manera, como tenemos por el lado de las exportaciones noticias razonablemente mejores. Hay un cierto incremento y particularmente en las exportaciones de origen industrial, lo cual, digamos, es una muy buena noticia porque la clave está en el comportamiento de las exportaciones. Las importaciones se mueven con el Producto Bruto Interno. Si crecemos al 3 vamos a tener un nivel de importaciones y un nivel de déficit, supongamos, de 100. Si queremos crecer al 6
y las exportaciones no cambian, vamos a tener un nivel de déficit bastante mayor a 100. Entonces, acá el dato clave es que haya, digamos, dinamismo exportador y que eso vaya apareciendo en las estadísticas. Adolfo, ¿cómo se enfrenta, ¿no?, justamente este problema, el problema del déficit comercial, el problema del dinamismo de las exportaciones? Porque, bueno, por ejemplo, una manera de enfrentarlo es con un tipo de cambio real más competitivo, pero tenemos al Banco Central interviniendo para que eso no suceda, ¿no?, para que el dólar no suba. Bueno, esa es casi la pregunta del millón, digamos. En realidad, yo estoy analizando otras experiencias, en particular estoy analizando la experiencia de Holanda cuando descubre yacimientos de gas muy productivos, lo que se llamó la enfermedad holandesa, y se sobrevaluó mucho el florín neerlandés, claro, ¿no? Y eso llevó a una desindustrialización. Estoy analizando también la experiencia de los últimos 6 años de la convertibilidad, donde si bien el tipo de cambio real bilateral, peso-dólar, no bajó, pero sí como el dólar se apreció esos 6 años, mucho con relación al euro, al real, a la moneda china y demás, el tipo de cambio real multilateral bajó y Argentina tampoco decidió tomar ninguna medida compensatoria. ¿Y en qué terminamos? Terminamos en 50% de capacidad industrial ociosa, en casi 30% de problemas de desempleo, en casi 50% de nivel de pobreza en el 2002. Por eso lo que estoy analizando es ver si independientemente del nivel agregado nominal del tipo de cambio, habría o no que tomar algunas medidas compensatorias. Que repito, en las experiencias históricas donde esas medidas no se tomaron, hubo resultados productivos después del episodio, que fueron episodios transitorios de sobrevaluación cambiaria. El holandés, porque los recursos de gas eran agotables, claro, con lo cual 6-7 años después se empezaron a agotar y el tipo de cambio tuvo que recuperarse, pero el país se desindustrializó. Así que estoy haciendo ese análisis de si se justificaría abrir un debate sobre la posibilidad de tener algunas medidas relacionadas con la política comercial externa compensatorias, particularmente para los sectores de exportación. Obviamente el primer gran candidato son las economías regionales de ciclo perenne, que es el caso que yo analicé con peras y manzanas. Te decía, Adolfo, es el famoso caso del atraso cambiario, ¿no?, en Argentina, que tanto mal nos ha hecho, cuando el dólar se pone muy barato y es difícil exportar. Vos hablabas de medidas compensatorias. Para explicar a la gente, ¿qué sería una medida compensatoria? Es decir, ¿cómo podemos aumentar las exportaciones sin devaluar? Brevemente, porque tenemos que ir cerrando. ¿Perdón? Brevemente, que tenemos que ir cerrando. Bueno, no, con política comercial externa. O sea, cuando yo analicé el caso de peras y manzanas, encontré que la rentabilidad hoy es negativa. ¿Por qué? Por el tipo de cambio real multilateral tan bajo que tiene hoy la economía. La forma de resolverlo circunstancialmente es con un tipo de cambio que tiene un apoyo fiscal para ese sector circunstancial, apoyo que desaparece completamente cuando la situación cambiaria vuelve a cambiar. Muy bien, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, Entonces, en el análisis, las reflexiones de Adolfo Sturzenegger sobre este tema que enciende luces de alarma, el enorme déficit comercial con el que ha comenzado el año y que se perfila a ser un nuevo récord en este 2018. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.